Bienvenidos a Remán Crítica, el espacio donde analizamos el cine sin filtros, con opiniones claras y directas. Hoy vamos a hablar de una película que ha generado bastante curiosidad entre los fans del cine de acción y thriller policial, The Shadow's Edge. Esta película nos lleva a un mundo donde la vigilancia, la tecnología y el crimen organizado chocan de una forma muy intensa. No es solo una historia de policías y ladrones, sino un enfrentamiento estratégico donde cada movimiento cuenta, y donde la inteligencia puede ser más peligrosa que las armas. Con un enfoque moderno y oscuro, la película intenta mostrar cómo ha cambiado el concepto de justicia en una era dominada por cámaras, datos y control digital. En el centro de esta historia, tenemos a grandes nombres del cine asiático, como Jackie Chan, quien aquí deja un poco atrás su estilo clásico de acción para mostrarnos a un personaje más maduro, estratégico y lleno de experiencia. También vemos a Tony Leung Ka-fai en un papel muy distinto, interpretando a un antagonista calculador que siempre parece ir un paso adelante. Y junto a ellos, una nueva generación representada por Zhang Zhifeng, que aporta frescura y una visión moderna del trabajo policial. Pero la pregunta importante es, ¿realmente funciona esta mezcla de acción, tecnología y drama policial? ¿Es una película que vale la pena ver o se queda solo en una idea interesante? En este video vamos a analizar su historia, sus actuaciones, su estilo visual y también sus puntos fuertes y débiles para ver si cumple o no con lo que promete. Así que quédate hasta el final, porque vamos a desglosar The Shadow's Edge, sin spoilers innecesarios y con una opinión honesta aquí, en Remán Crítica. La película The Shadow's Edge, 2025, es un thriller de acción y crimen dirigido por Larry Yang, ambientado principalmente en Macao y centrado en un gran enfrentamiento entre la policía y una red criminal altamente organizada. El reparto es amplio y está encabezado por Jackie Chan, Zhang Zhifeng y Tony Leung Ka-fai, acompañados por un grupo grande de actores que interpretan tanto a agentes policiales como a miembros de una peligrosa banda de ladrones. A continuación, tienes una explicación detallada, en español y en formato de párrafos, sobre los actores principales y el papel que desempeñan dentro de la historia. El protagonista central es Jackie Chan, quien interpreta a Wong Tak-chung, un antiguo experto en vigilancia y rastreo, que fue una figura clave dentro de la policía de Macao. En la historia, Wong se ha retirado de la vida activa y lleva una existencia tranquila, aparentemente alejada del peligro. Sin embargo, su pasado lo alcanza cuando una serie de robos extremadamente sofisticados sacude la ciudad. La policía descubre que los criminales están siempre un paso adelante, utilizando tácticas modernas y tecnología avanzada para evitar ser detectados. Por esta razón, deciden volver a llamar a Wong, ya que su experiencia en vigilancia tradicional, observación y rastreo humano sigue siendo insuperable. Jackie Chan interpreta este papel combinando su estilo característico de acción con una representación más madura, mostrando a un personaje que depende tanto de su inteligencia como de su capacidad física. Dentro de la película, Wong actúa como mentor y estratega, ayudando a reconstruir un equipo policial especializado para enfrentarse a un enemigo que parece invisible. Zhang Zhifeng interpreta a He Kyu-guo, una joven oficial de policía que representa a la nueva generación dentro de la fuerza de seguridad. Su personaje es fundamental porque sirve como puente entre la tecnología moderna y la experiencia tradicional de Wong. Al principio, He Kyu-guo es impulsiva y confía demasiado en los sistemas tecnológicos de vigilancia, creyendo que todo puede resolverse con inteligencia artificial, cámaras y análisis de datos. Sin embargo, a medida que avanza la historia, comienza a comprender el valor de la observación humana, el instinto y la experiencia de campo. Su relación con Wong es central en la narrativa. Ella lo respeta, pero también cuestiona sus métodos, lo que genera tensión y crecimiento mutuo. Zhang Zhifeng aporta al personaje una mezcla de determinación, vulnerabilidad y evolución emocional, convirtiéndose en una pieza clave dentro del equipo policial. Tony Leung Ka-fai interpreta al principal antagonista, Fu Longsheng, también conocido como el Wolf King en algunas descripciones de la trama. Fu es un criminal extremadamente inteligente y calculador, que ha estado fugado durante muchos años. Es el cerebro detrás de una serie de robos multimillonarios que desafían los sistemas de seguridad más avanzados. Su personaje no es simplemente un villano violento,
sino un estratega que entiende profundamente cómo funcionan tanto la policía como la tecnología de vigilancia. Fu organiza a su equipo como una especie de familia adoptiva, reclutando a jóvenes talentos con habilidades específicas para diferentes funciones dentro de los robos. Tony Leung Ka-fai lo interpreta con una presencia fría y controlada, lo que hace que el personaje resulte peligroso no por su fuerza física, sino por su mente estratégica y su capacidad de anticiparse a los movimientos de la policía. Dentro del grupo criminal, uno de los personajes más importantes es interpretado por Si Sha, quien encarna a los hermanos adoptivos conocidos como Shi Wang, Shi Meng y Shi Tai. En algunas versiones del reparto aparecen como personajes relacionados entre sí o variantes de tripletes dentro del equipo del villano. Estos personajes representan la parte más técnica y operativa de la banda. Uno de ellos es experto en combate y ejecución de los robos, otro se encarga de la parte de hackeo y sistemas digitales, y otro actúa como enlace logístico que coordina las operaciones. Esta estructura hace que el grupo criminal funcione como una unidad altamente eficiente, casi militarizada, donde cada miembro cumple una función específica. La interpretación de Si Sha es importante porque muestra la dualidad de estos personajes. Aunque son criminales, también han sido criados bajo la influencia de Fu Longsheng, lo que añade complejidad emocional a sus acciones. Wen Junhui interpreta a Hu Feng, otro miembro del equipo criminal que cumple el rol de fuerza física dentro del grupo. Su personaje es el encargado de las tareas más directas y violentas durante los robos, actuando como ejecutor cuando el plan requiere confrontación. Sin embargo, Hu Feng no es simplemente un personaje sin profundidad, también muestra lealtad hacia Fu Longsheng, a quien considera una figura paternal. Esta relación de familia criminal es un tema recurrente en la película, ya que el grupo no funciona solo como una banda de ladrones, sino como un sistema de vínculos emocionales complejos. Lang Jueting interpreta a Wang Shuemei, una oficial de policía de alto rango que supervisa el caso principal. Su papel es más institucional, ya que representa la presión del sistema policial sobre el equipo de Wong Tak-chung. Wang Shuemei debe equilibrar las decisiones estratégicas con la presión política y mediática que genera la ola de crímenes. Su personaje muestra la dificultad de liderar una operación de gran escala cuando el enemigo es impredecible y altamente organizado. Zhou Zhenye interpreta a Liu Jin Xiao, un detective que trabaja como mano derecha dentro del equipo policial. Su papel es apoyar las investigaciones en campo, recolectando información y participando en operaciones tácticas. Liu Jin Xiao representa al policía tradicional que confía en el trabajo en equipo y en la investigación directa, complementando tanto a Wong como a He Chiu Guo dentro del equipo. Wang Ziyi interpreta a Wu Yaolei, otro miembro del equipo policial que participa en la investigación del caso de los robos. Su personaje se encarga de tareas analíticas y de seguimiento, ayudando a reconstruir los movimientos de los criminales a través de pistas digitales y físicas. Aunque su papel no es tan central como el de los protagonistas, es importante para mostrar cómo la policía intenta adaptarse a un enemigo que combina tecnología y estrategia. Lin Chunan interpreta a Shin, un personaje relacionado con la red criminal que ayuda en tareas de apoyo logístico. Su papel dentro del grupo de Fu Longsheng es secundario, pero contribuye al funcionamiento de la estructura delictiva, mostrando que la banda no depende solo de sus líderes, sino también de múltiples colaboradores que mantienen la operación en marcha. Shen Wei Wang interpreta a Rei, otro miembro del equipo criminal. Su personaje participa en operaciones de campo y forma parte del grupo de ejecutores que llevan a cabo los robos directamente. Rei representa la juventud y la habilidad física dentro del equipo, mostrando cómo Fu Longsheng recluta talentos diversos para diferentes funciones. Otros actores como Lu Kai, Luna Fujimoto, Xing Yu y Rong Wang-yu interpretan personajes secundarios tanto dentro de la policía como del mundo criminal. Sus roles ayudan a construir el universo de la película, aportando realismo a las operaciones policiales, los enfrentamientos y la compleja red de relaciones entre los personajes. En conjunto, el reparto de The Shadow's Edge 2025 funciona como un sistema de dos fuerzas principales. Por un lado, la unidad policial liderada por Jackie Chan, que combina experiencia, juventud y tecnología. Y por otro lado, la organización criminal de Tony Leung Ka-fai, que funciona como una familia estructurada con roles bien definidos.
La película utiliza estos personajes para explorar temas como la evolución de la vigilancia moderna, el conflicto entre tecnología y experiencia humana, y la delgada línea entre la justicia y la lealtad dentro de estructuras de poder. Dirigida por Larry Yang, la película reúne a figuras muy conocidas del cine asiático, como Jackie Chan, Tony Leung Ka-fai y Sang Si-feng, lo que de entrada ya genera expectativas altas, tanto en el público que busca acción, como en el que espera una historia más dramática. La película se centra en un conflicto entre un equipo policial especializado en vigilancia y una organización criminal altamente estructurada, que parece anticiparse a todos los movimientos de la ley. A lo largo de su desarrollo, el film intenta equilibrar acción, estrategia policial y drama humano, con resultados que pueden ser atractivos para ciertos espectadores, pero no necesariamente perfectos para todos. Desde el punto de vista de la dirección, Larry Yang apuesta por un estilo sobrio, relativamente realista y menos exagerado que el cine de acción tradicional de Hong Kong. En lugar de depender únicamente de escenas espectaculares constantes, la película intenta construir tensión a través de la observación, la planificación y el juego mental entre cazadores y presas. Esto hace que el ritmo sea más irregular, pero también más cercano a un thriller moderno de investigación. Yang muestra interés en los procedimientos policiales y en la dinámica de equipos, lo que da al filme una sensación más estratégica que puramente explosiva. Sin embargo, esta decisión también puede hacer que algunas partes se sientan lentas, especialmente para quienes esperan acción continua. En el centro emocional de la película está Jackie Chan, quien interpreta a un veterano experto en vigilancia que es llamado de nuevo a la acción. Su papel es interesante porque representa una evolución natural de su carrera. Ya no es solo el héroe acrobático de décadas anteriores, sino un personaje más maduro que depende de la experiencia, la observación y la inteligencia táctica. Su presencia aporta credibilidad y peso emocional a la historia, y aunque todavía hay momentos de acción física, estos están más contenidos y adaptados a su edad actual. Su interpretación es sólida, especialmente en las escenas donde actúa como mentor del equipo joven, aportando una mezcla de calma, autoridad y nostalgia. Por otro lado, Sang Si-feng aporta uno de los elementos más importantes del film, la perspectiva de la nueva generación policial. Su personaje representa la confianza en la tecnología, los datos y los sistemas de vigilancia automatizados. A lo largo de la película, su evolución es clave, ya que pasa de depender exclusivamente de la tecnología a comprender la importancia de la intuición humana y la experiencia de campo. Su actuación es uno de los puntos más equilibrados del filme, aportando energía, dudas internas y crecimiento emocional. La dinámica entre ella y Jackie Chan es uno de los aspectos más interesantes, ya que simboliza el choque entre tradición y modernidad. El villano interpretado por Tony Leung Ka-fai es otro elemento destacado. Su personaje no es un antagonista convencional, ni un criminal impulsivo, sino un estratega frío que entiende perfectamente cómo funcionan la policía y los sistemas de vigilancia. Este enfoque hace que el conflicto sea más intelectual que físico en muchos momentos. Leung Ka-fai construye un villano silencioso, calculador y metódico, lo que genera una tensión constante incluso cuando no está en pantalla. Sin embargo, algunos espectadores pueden sentir que el personaje está algo contenido y que la película no explora completamente su psicología. En cuanto a la acción, la película intenta mantener un equilibrio entre realismo y espectáculo. No es una producción basada únicamente en coreografías imposibles o secuencias exageradas, sino que apuesta por enfrentamientos más tácticos, persecuciones cuidadas y situaciones de infiltración. Esto puede ser un punto fuerte para quienes prefieren acción con lógica interna, pero también puede decepcionar a los fans del estilo clásico de Jackie Chan, donde las peleas físicas y el humor corporal eran más prominentes. Aquí la acción está más al servicio de la historia que al revés, lo que cambia bastante la experiencia. La fotografía y la cinematografía son funcionales, con un enfoque en ambientes urbanos, espacios cerrados y escenarios de vigilancia como centros de control, calles vigiladas y edificios industriales. Esto refuerza el tema central de la película, la observación constante y la sensación de que nadie está completamente fuera del alcance del sistema. La atmósfera es fría, a veces incluso distante, lo que ayuda a crear tensión, pero también puede reducir la sensación de cercanía emocional con los personajes. Uno de los temas principales de la película es el conflicto entre tecnología y experiencia humana. La historia plantea una pregunta constante:
¿Puede la inteligencia artificial, el análisis de datos y la vigilancia masiva reemplazar la intuición humana en la resolución de crímenes? A través del contraste entre el personaje de Jackie Chan y el de Zhang Zhifeng, la película sugiere que ambos enfoques son necesarios, pero insuficientes por separado. Este mensaje es interesante y relevante en el contexto actual, donde la vigilancia tecnológica es cada vez más importante en la vida real. Otro tema importante es la idea de organización criminal como familia alternativa. El villano no actúa solo, sino que lidera un grupo que funciona como una estructura emocional, además de criminal. Esto añade complejidad al conflicto, ya que algunos miembros del grupo no son simplemente malvados, sino personas que han crecido dentro de ese sistema. Sin embargo, la película no siempre profundiza lo suficiente en estos secundarios, lo que deja algunas subtramas algo superficiales. En términos de ritmo, la película puede sentirse desigual. Hay momentos de gran tensión e inteligencia narrativa, seguidos de secciones más lentas centradas en investigación o diálogo técnico. Esto puede dividir al público. Quienes disfrutan de thrillers policiales detallados probablemente lo verán como una virtud, mientras que otros pueden sentir que el ritmo se estanca. La duración y la estructura general hacen que el film requiera paciencia. Comparada con otras películas de acción policial asiáticas modernas, The Shadow's Edge se sitúa más cerca del thriller estratégico que del cine de acción pura. No busca ser un espectáculo constante, sino una mezcla de drama, investigación y confrontación psicológica. Esto la diferencia de muchas producciones más comerciales, pero también limita su alcance si el espectador espera entretenimiento ligero. Entre sus puntos fuertes, destacan las actuaciones principales, especialmente la interacción entre generaciones, la idea central sobre vigilancia y crimen, y la construcción de tensión en escenas específicas. También es destacable el intento de actualizar el cine policíaco clásico a una era dominada por la tecnología. Sin embargo, sus debilidades incluyen un ritmo irregular, cierta falta de profundidad en personajes secundarios y una acción menos impactante de lo que algunos fans podrían esperar. Entonces, ¿vale la pena verla? La respuesta depende mucho del tipo de espectador. Si alguien busca una película de acción intensa, constante y espectacular, probablemente encontrará que esta obra es más contenida de lo esperado. Pero si el espectador disfruta de thrillers policiales con enfoque en estrategia, vigilancia, dilemas modernos y actuaciones sólidas, entonces sí puede ser una experiencia interesante y satisfactoria. No es una película revolucionaria, pero sí una propuesta competente dentro de su género. En conclusión, The Shadow's Edge es una película que apuesta por la inteligencia más que por la espectacularidad, con un elenco fuerte y una idea central relevante, pero con una ejecución que puede no satisfacer a todos los públicos. En el caso de The Shadow's Edge, los efectos visuales, VFX, y el uso de CGI no están pensados como el centro del espectáculo, sino como una herramienta para reforzar el realismo del thriller y apoyar la narrativa de vigilancia, crimen organizado y tecnología policial. A diferencia de las superproducciones de fantasía o ciencia ficción, donde el CGI domina la pantalla, aquí el enfoque es más contenido, buscando que el espectador sienta que todo podría existir en un entorno urbano real contemporáneo. Esto hace que el trabajo visual sea más sutil, pero también más técnico y cuidadosamente integrado. Uno de los aspectos más importantes del VFX en esta película es la recreación de entornos urbanos complejos, especialmente en Macao y áreas industriales modernas. Muchas escenas están ambientadas en calles densas, edificios de vidrio, centros de control policial y zonas portuarias. Aunque estos lugares existen en la realidad, el equipo de efectos visuales ha trabajado en la extensión digital de escenarios, añadiendo capas de profundidad como edificios adicionales, reflejos de luces nocturnas, pantallas de vigilancia y elementos de tráfico urbano. El objetivo no es que el espectador note el CG, sino que sienta una ciudad viva, saturada de información visual, coherente con el tema de vigilancia constante. El uso de pantallas digitales y sistemas de monitoreo es otro elemento clave del CGI en la película. Gran parte de la narrativa gira en torno a la vigilancia policial, el análisis de cámaras y el seguimiento de movimientos de los criminales. Para ello, se han creado interfaces digitales visualmente complejas que muestran mapas, rastreo en tiempo real, reconocimiento facial y simulaciones de rutas. Estos elementos suelen ser generados digitalmente y luego integrados en escenas de acción real,
de manera que los actores interactúan con pantallas que a veces son reales y otras veces completamente añadidas en postproducción. El objetivo es transmitir la sensación de un sistema de vigilancia avanzado, pero sin exagerar hasta parecer ciencia ficción. En las escenas de persecución, el VFX juega un papel fundamental, especialmente en la estabilización, extensión de entornos y recreación de movimientos imposibles de filmar completamente en condiciones reales. Por ejemplo, cuando los vehículos atraviesan calles estrechas o zonas industriales, es común que se utilicen dobles digitales, extensiones de fondo y efectos de composición para aumentar la escala del entorno. En algunos casos, se eliminan elementos de seguridad visibles como equipos de filmación, o se amplía la cantidad de tráfico para hacer las escenas más intensas. Sin embargo, la película intenta mantener un estilo visual que no se sienta excesivamente digital, priorizando la sensación de velocidad y peligro real. El CGI también se utiliza en la recreación de escenas de vigilancia aérea, como tomas de drones o vistas desde cámaras de seguridad elevadas. Estas perspectivas requieren integración de múltiples capas visuales, mapas digitales, seguimiento de personas en movimiento y reconstrucción del entorno desde ángulos imposibles de obtener con cámaras físicas tradicionales. Este tipo de recurso visual refuerza la idea central de la película, que todo movimiento dentro de la ciudad puede ser observado, analizado y rastreado en tiempo real. En cuanto a los personajes, el uso de CGI es relativamente limitado, lo cual es coherente con el estilo del director. Sin embargo, sí se emplea en ciertos momentos para mejorar dobles de acción digitales en escenas de riesgo elevado. Aunque Jackie Chan es conocido por realizar muchas de sus propias acrobacias, en esta etapa de su carrera es habitual combinar acción práctica con asistencia digital para garantizar seguridad. Esto incluye extensiones de cables invisibles, corrección de movimientos y, en algunos casos, sustitución parcial del cuerpo en tomas peligrosas. El objetivo no es ocultar la acción real, sino hacerla más fluida y segura, sin romper la continuidad visual. Las escenas de combate también reciben un tratamiento sutil de efectos visuales. En lugar de explosiones exageradas o impactos irreales, el CGI se utiliza para mejorar detalles como cristales rompiéndose, polvo, partículas en el aire y la simulación de golpes en superficies. Este tipo de microefectos ayuda a aumentar la sensación de impacto físico sin convertir la película en un espectáculo artificial. El sonido y el VFX trabajan juntos para reforzar la percepción de realismo en las peleas. Uno de los elementos más interesantes del trabajo visual es la representación de la organización criminal liderada por el personaje interpretado por Tony Leung Ka-fai. En algunas escenas, especialmente durante planificaciones de robos, el CGI se utiliza para visualizar mapas tridimensionales de edificios, rutas de escape y simulaciones de seguridad. Estas representaciones no son simples gráficos decorativos, sino herramientas narrativas que muestran cómo los criminales planifican sus movimientos con precisión casi militar. El estilo visual de estas secuencias es más frío, geométrico y minimalista, contrastando con la cinematografía más orgánica de las escenas policiales. La iluminación digital también juega un papel importante en la estética general de la película. Muchas escenas nocturnas están reforzadas con ajustes de color y luz en postproducción para crear una atmósfera más densa y tecnológica. Los tonos azulados, verdes y grises dominan gran parte de la imagen, reforzando la sensación de vigilancia, control y frialdad emocional. En algunos casos, se añaden reflejos de pantallas o luces de neón que no existían físicamente en el rodaje, pero que ayudan a construir una identidad visual coherente. El trabajo de composición es otro pilar del VFX en esta película. Muchas tomas combinan múltiples capas, actores reales, fondos digitales, elementos de tráfico, efectos atmosféricos como lluvia o niebla y gráficos de interfaz. Este tipo de composición requiere un equilibrio muy preciso para que el espectador no perciba las transiciones entre lo real y lo digital. La intención es crear una experiencia inmersiva sin que el CGI se convierta en protagonista evidente. En las escenas de infiltración y vigilancia, el CGI se utiliza para mostrar reconstrucciones digitales de eventos pasados. Esto incluye recreaciones de movimientos de sospechosos, basadas en datos de cámaras de seguridad, lo que permite visualizar cómo se desarrollaron ciertos crímenes. Estas secuencias funcionan casi como simulaciones forenses, donde el espectador ve una reconstrucción visual de lo que ocurrió.
Este recurso no solo es estético, sino también narrativo, ya que ayuda a entender la lógica detrás de las investigaciones policiales. A nivel técnico, el film utiliza probablemente una combinación de efectos prácticos en set, como explosiones controladas, vehículos reales y decorados físicos, junto con CGI de apoyo en postproducción. Este enfoque híbrido es común en el cine de acción moderno, ya que permite mantener la autenticidad visual mientras se amplía la escala de lo que se puede mostrar en pantalla. En lugar de depender completamente del digital, la película intenta equilibrar ambos mundos. Uno de los desafíos del VFX en este tipo de producción es mantener la coherencia entre escenas de acción física y escenas tecnológicas. La película lo resuelve manteniendo un estilo visual uniforme, evitando cambios bruscos entre lo realista y lo digital. Incluso cuando se utilizan efectos complejos, estos están diseñados para parecer parte natural del entorno, sin llamar la atención sobre sí mismos. En términos de calidad general, el CGI en The Shadow's Edge no busca competir con grandes blockbusters de ciencia ficción, sino con thrillers contemporáneos donde la integración discreta es más importante que el espectáculo. Esto significa que, aunque no hay escenas visualmente deslumbrantes en el sentido tradicional, sí hay un trabajo sólido de ambientación, continuidad visual y realismo técnico. Si se evalúa el VFX desde una perspectiva crítica, su mayor fortaleza es la coherencia y el realismo. El espectador rara vez siente que está viendo algo artificial, lo cual es precisamente el objetivo del equipo técnico. Su debilidad, sin embargo, es que puede pasar desapercibido, es decir, no hay momentos donde el CGI sea protagonista o especialmente memorable por sí mismo. Esto puede hacer que la película parezca menos espectacular comparada con otras producciones del mismo género. En conclusión, el trabajo de VFX y CGI en esta película está diseñado para servir a la historia, no para dominarla. Se centra en la creación de una ciudad hipervigilada, en la visualización de sistemas tecnológicos de control y en el apoyo sutil a escenas de acción y crimen. Es un enfoque maduro y funcional, que prioriza la inmersión sobre el impacto visual excesivo. Para los espectadores que buscan realismo y coherencia estética, este estilo es efectivo. Para quienes esperan un despliegue visual más llamativo, puede parecer discreto, pero sigue siendo técnicamente sólido y bien integrado dentro del universo narrativo de la película. No puedo darte un box office report real y verificado, ni detalles oficiales de lanzamiento en home media de The Shadow's Edge, porque no existe un informe público consolidado y fiable, con cifras completas y distribución confirmada disponible de forma universal. Para evitar inventar datos, recaudaciones, fechas o plataformas, lo más correcto es explicarte cómo funciona normalmente el rendimiento de una película de este tipo y cómo se interpretan sus resultados en taquilla y en formatos domésticos dentro de la industria del cine chino e internacional. Dicho esto, puedo darte un análisis detallado y realista de cómo se estructura el box office y el home media para una película como esta, que mezcla acción policial, estrellas reconocidas y producción china contemporánea. En primer lugar, el rendimiento en taquilla de una película como The Shadow's Edge depende de varios factores clave: el poder de sus estrellas, el género, la distribución internacional y la competencia en cartelera en el momento del estreno. En este caso, contar con Jackie Chan es un factor muy importante, ya que su nombre todavía tiene un gran valor comercial, tanto en Asia como en mercados internacionales selectos. Su presencia suele garantizar un estreno fuerte, especialmente en China continental, Hong Kong y algunos mercados del sudeste asiático. Sin embargo, el rendimiento global de películas de acción policial modernas no siempre depende únicamente de la estrella principal. El mercado actual está dominado por franquicias, superhéroes y grandes universos cinematográficos, lo que significa que una película original de thriller puede tener un techo de recaudación más limitado a nivel mundial. Por eso, este tipo de producción suele depender en gran medida del mercado doméstico chino, donde el cine de acción local todavía tiene una base sólida de espectadores. En mercados internacionales, la situación suele ser más compleja. Las películas chinas de acción con actores como Jackie Chan tienen reconocimiento global, pero su distribución depende de acuerdos con distribuidores regionales. En Norteamérica y Europa, este tipo de película puede tener un lanzamiento limitado en cines selectos o directamente pasar a plataformas digitales. La recepción internacional
depende mucho de la accesibilidad cultural, subtítulos, doblaje y competencia con producciones locales. Además, el marketing internacional suele ser más reducido, lo que limita el alcance fuera de Asia. Esto no significa que la película no tenga audiencia global, sino que su rendimiento fuera de China suele ser más moderado y escalonado. En cuanto a ingresos secundarios, una parte importante del rendimiento total de películas como esta proviene de ventas digitales y licencias de streaming. En la industria moderna, incluso si el box office no es extraordinario, las plataformas de streaming pueden compensar con acuerdos de distribución global. Estas plataformas adquieren derechos por regiones o globalmente, lo que permite que la película tenga una segunda vida comercial mucho después de su estreno en cines. El home media tradicional, Blu-ray y DVD, ha perdido importancia en comparación con hace una década, pero todavía existe un mercado de coleccionistas y fans del cine de acción asiático. En este caso, una película protagonizada por Jackie Chan suele tener edición física en mercados específicos como Japón, Hong Kong o ediciones internacionales limitadas con material extra como entrevistas, making of y escenas eliminadas. El lanzamiento en plataformas digitales suele ocurrir entre 1 y 3 meses después del estreno en cines, dependiendo del acuerdo de distribución. En películas de acción contemporáneas, este periodo puede ser más corto, si el rendimiento en taquilla no es extremadamente alto, ya que los estudios buscan monetizar rápidamente en streaming. En cambio, si la película tiene éxito sólido en cines, el estreno digital puede retrasarse para maximizar la recaudación teatral. En el caso de una producción como The Shadow's Edge, es probable que el modelo de distribución siga este patrón híbrido. Primero estreno en cines en Asia, luego expansión internacional limitada, y finalmente lanzamiento en plataformas digitales globales. El rendimiento total de la película no se mide solo en ingresos de taquilla, sino en lo que se conoce como ciclo de vida comercial. Esto incluye ingresos de cine, ventas digitales, licencias de streaming, televisión por cable y distribución en aerolíneas o mercados secundarios. En películas de acción modernas, el streaming suele representar una parte cada vez más importante del ingreso total. Además, la presencia de estrellas reconocidas como Zhang Zhifeng ayuda a mantener interés en mercados asiáticos jóvenes, lo que puede aumentar el valor de licencias en plataformas digitales orientadas a público juvenil. Desde una perspectiva crítica de la industria, una película como esta se considera generalmente un proyecto de rendimiento medio-alto potencial, dependiendo de su recepción. No es necesariamente una superproducción global tipo franquicia, pero tampoco es una producción pequeña. Su éxito depende del equilibrio entre el atractivo de sus estrellas, la calidad del guión y la competencia en cartelera en el momento del estreno. Si la película recibe buenas críticas, especialmente por su mezcla de thriller inteligente y acción moderada, puede mantener una trayectoria estable en taquilla y mejorar su rendimiento en streaming. Si las críticas son mixtas, el box office tiende a concentrarse en el primer fin de semana. En cuanto al home media, las ediciones físicas suelen incluir contenido adicional, como comentarios del director, análisis de escenas de acción y detrás de cámaras del trabajo de VFX y coreografías. En una película con enfoque en vigilancia y acción táctica, estos extras suelen ser interesantes porque muestran cómo se planificaron escenas complejas de persecución y observación. Las versiones digitales, por su parte, suelen incluir formatos en 4K HDR, con mejoras de color que resaltan la estética fría y tecnológica del film. Esto es especialmente importante en películas con iluminación urbana y escenas nocturnas, donde el contraste visual es parte fundamental de la experiencia. En conclusión, el box office y el home media release de The Shadow's Edge deben entenderse más como un sistema de distribución escalonado que como un único número o evento. Su éxito depende del mercado asiático, del poder de sus estrellas, como Jackie Chan, y de su capacidad para mantenerse relevante en plataformas digitales después del estreno. No es una película diseñada únicamente para romper récords de taquilla global, sino para funcionar dentro de un ciclo moderno donde el cine en salas, el streaming y las ediciones digitales forman parte del mismo ecosistema comercial. La película The Shadow's Edge es un thriller de acción policial que intenta equilibrar el cine de crimen tradicional con un enfoque moderno basado en tecnología, vigilancia y estrategias de investigación. Protagonizada por figuras reconocidas como Jackie Chan, Tony Leung Ka-fai
y Zhang Zhifeng, la película ha generado opiniones mixtas entre los espectadores. Su propuesta es ambiciosa, pero como ocurre con muchas producciones de este tipo, tiene tanto puntos fuertes como debilidades claras que afectan la experiencia general. A continuación, se analizan de forma detallada sus aspectos positivos y negativos. Uno de los principales puntos positivos de la película es su enfoque moderno del género policial. En lugar de depender únicamente de persecuciones o enfrentamientos físicos, la historia introduce el uso de tecnología avanzada, sistemas de vigilancia y análisis de datos como parte central de la narrativa. Esto le da un aire más contemporáneo y realista al conflicto, mostrando cómo la policía moderna ya no solo depende de la fuerza, sino también de la información y la estrategia. Este enfoque convierte la película en algo más que un simple thriller de acción, acercándola a un drama investigativo con capas más complejas. Otro aspecto positivo importante es la presencia de Jackie Chan, quien aporta una interpretación madura y contenida. A diferencia de sus papeles clásicos, llenos de acrobacias constantes y comedia física, aquí se muestra como un personaje más reflexivo, estratégico y emocionalmente marcado por la experiencia. Esto representa una evolución interesante en su carrera y añade peso emocional a la historia. Su presencia también ayuda a conectar con el público internacional, ya que sigue siendo una figura muy reconocida en el cine de acción. La actuación de Zhang Zhifeng también es uno de los puntos fuertes del film. Su personaje representa la nueva generación de policías que confían en la tecnología y los sistemas digitales para resolver crímenes. Su evolución a lo largo de la historia, pasando de una visión puramente tecnológica a una comprensión más humana del trabajo policial, está bien construida y aporta equilibrio emocional a la narrativa. Su actuación es natural y ayuda a que el espectador conecte con los dilemas del personaje. El villano interpretado por Tony Leung Ka-fai es otro de los grandes aciertos de la película. En lugar de ser un antagonista típico y exagerado, se presenta como un estratega frío, calculador y extremadamente inteligente. Esto hace que el conflicto sea más psicológico que físico en muchos momentos. Su presencia genera tensión incluso sin grandes escenas de acción, ya que su capacidad de anticipación lo convierte en un enemigo muy difícil de derrotar. Este tipo de villano eleva la calidad del thriller, dándole un tono más serio. Otro punto positivo es la construcción del mundo y la atmósfera visual. La película presenta una ciudad moderna dominada por cámaras, pantallas, centros de control y sistemas de vigilancia constantes. Esto crea una sensación de paranoia tecnológica muy efectiva, donde los personajes parecen estar siempre observados. La estética fría, con tonos oscuros y azules, refuerza esta idea de control y vigilancia, ayudando a mantener una atmósfera tensa durante toda la película. También se puede destacar la forma en que la película mezcla acción con estrategia. En lugar de depender únicamente de peleas largas o explosiones constantes, muchas escenas se basan en planificación, infiltración y resolución de problemas. Esto hace que la historia tenga más capas y que el espectador tenga que prestar atención a los detalles. Para los fans del thriller policial inteligente, este enfoque puede ser muy satisfactorio. Sin embargo, no todo en la película funciona perfectamente. Uno de los principales puntos negativos es su ritmo irregular. En varios momentos, la historia se detiene para enfocarse en explicaciones técnicas, diálogos largos o reconstrucciones de eventos. Aunque esto ayuda a desarrollar la trama, también puede hacer que la película pierda intensidad. Algunos espectadores pueden sentir que el ritmo se vuelve lento o que la tensión se interrumpe demasiado frecuentemente. Otro problema es que, aunque la idea del villano es excelente, su desarrollo no siempre está completamente explotado. El personaje de Tony Leung Ka-fai es interesante, pero en algunos momentos la película no profundiza lo suficiente en su pasado o en sus motivaciones emocionales. Esto hace que, aunque sea un antagonista inteligente, no siempre se sienta completamente tridimensional. También se puede mencionar como punto negativo la falta de equilibrio entre acción y drama. Aunque la película intenta ser un thriller inteligente, algunos espectadores pueden esperar más escenas de acción intensas, especialmente debido a la presencia de Jackie Chan. Sin embargo, la acción es más contenida y realista, lo que puede decepcionar a quienes buscan el estilo clásico de artes marciales o secuencias más espectaculares. Otro aspecto criticable es que algunos personajes secundarios no están suficientemente desarrollados. Aunque forman parte importante de la trama, sus historias personales o motivaciones no siempre reciben la atención necesaria.
Esto puede hacer que algunos miembros del equipo policial o del grupo criminal se sientan más funcionales que realmente profundos. En cuanto a la narrativa, la película a veces depende demasiado de explicaciones verbales para comunicar ideas complejas. En lugar de mostrar siempre las estrategias o los planes de forma visual, en ciertos momentos los personajes explican demasiado lo que está ocurriendo. Esto puede afectar la fluidez del relato y reducir el impacto de algunas escenas. También es importante mencionar que la película tiene un tono bastante serio y frío, lo que puede no ser del agrado de todos los públicos. No hay mucho humor ni momentos ligeros, lo que hace que la experiencia sea intensa, pero también algo pesada. Este estilo puede funcionar bien para un thriller, pero limita su accesibilidad para espectadores que prefieren un ritmo más variado. En el apartado técnico, aunque la cinematografía es sólida, no siempre es visualmente memorable. La película apuesta por el realismo más que por el espectáculo visual, lo que significa que no hay muchas escenas diseñadas para sorprender visualmente al espectador. Esto puede ser visto como una debilidad en comparación con otras producciones de acción más ambiciosas en lo visual. Otro punto negativo es que, aunque el tema de la tecnología y la vigilancia es interesante, no siempre se explora en toda su profundidad filosófica. La película plantea preguntas importantes sobre el control, la privacidad y la justicia moderna, pero no siempre desarrolla estas ideas de forma completa. Algunas oportunidades temáticas quedan a medio camino. A pesar de estos problemas, la película mantiene una base sólida gracias a su elenco, su concepto central y su intento de modernizar el género policial. La combinación de acción moderada, investigación estratégica y drama humano le da una identidad propia, aunque no siempre esté perfectamente ejecutada. En conclusión, The Shadow's Edge es una película con una propuesta interesante y varios elementos bien logrados, especialmente en actuaciones, concepto y atmósfera. Sus puntos positivos incluyen su enfoque moderno del crimen, la actuación madura de Jackie Chan, el villano inteligente y la estética tecnológica. Sin embargo, sus puntos negativos como el ritmo irregular, el desarrollo incompleto de algunos personajes y la falta de acción más intensa pueden afectar la experiencia de ciertos espectadores. Es una película que funciona mejor para quienes disfrutan de thrillers policiales lentos, estratégicos y centrados en la inteligencia más que en la acción pura. Para quienes buscan entretenimiento rápido y lleno de adrenalina, puede sentirse algo contenida. La película, The Shadow's Edge, es un thriller de acción y crimen que destaca no solo por su elenco y su temática moderna sobre vigilancia y delincuencia, sino también por la visión creativa de su director y el equipo de guionistas que construyen su narrativa. Para entender realmente la película, es importante analizar quién está detrás de la cámara, cómo se estructura la historia y qué estilo narrativo define su identidad cinematográfica. El director de la película es Larry Yang, un cineasta chino contemporáneo que ha trabajado en producciones que combinan drama humano con elementos de acción y tensión emocional. En este proyecto, Yang adopta un enfoque más maduro y sobrio en comparación con el cine de acción tradicional de Hong Kong. Su estilo se caracteriza por priorizar la narrativa, el desarrollo de personajes y la construcción de atmósferas realistas por encima del espectáculo constante. En lugar de depender únicamente de escenas explosivas o acrobacias exageradas, busca crear un thriller psicológico y policial, donde la inteligencia y la estrategia sean tan importantes como la acción física. El enfoque de Larry Yang en esta película se centra en la idea de la vigilancia moderna y el control tecnológico. A través de la historia, intenta mostrar cómo la tecnología ha transformado el trabajo policial y el crimen organizado. Este tema no es solo un elemento narrativo, sino también una reflexión sobre la sociedad contemporánea. El director utiliza cámaras de vigilancia, análisis de datos y seguimiento digital como herramientas visuales y narrativas para construir tensión. Esto demuestra su interés en el cine como medio para explorar problemas actuales, no solo como entretenimiento. En cuanto a su estilo visual, Larry Yang opta por una cinematografía sobria, con colores fríos y una iluminación que refuerza la sensación de control y vigilancia constante. Las escenas están diseñadas para transmitir una atmósfera de tensión silenciosa, donde cada movimiento puede ser observado y analizado. Este estilo ayuda a reforzar el tema central de la película, la idea de que nadie está realmente fuera del alcance del sistema de vigilancia moderno. El director también trabaja de manera muy cuidadosa con el ritmo de la película. En lugar de construir una narrativa rápida y constante,
prefiere un desarrollo gradual donde la información se revela poco a poco. Esto permite que el espectador entienda la complejidad del caso policial y la estrategia del antagonista. Sin embargo, este enfoque también puede generar momentos de lentitud, ya que la película dedica tiempo a explicaciones, diálogos técnicos y planificación estratégica. En el aspecto de dirección de actores, Larry Yang se enfoca en actuaciones más contenidas y realistas. Esto se nota especialmente en la interpretación de Jackie Chan, quien adopta un tono más serio y reflexivo que en sus papeles clásicos. El director guía a los actores hacia interpretaciones más emocionales y menos exageradas, lo que ayuda a mantener la coherencia del tono general de la película. También es importante mencionar cómo el director maneja el contraste entre generaciones dentro de la historia. Por un lado, tenemos personajes veteranos que representan la experiencia y la intuición. Por otro lado, personajes jóvenes que confían en la tecnología y los sistemas digitales. Larry Yang utiliza esta dualidad para construir conflictos internos y externos, lo que enriquece la narrativa y le da profundidad temática. En cuanto al guión, la película está escrita por un equipo de guionistas que trabajan en colaboración con el director para desarrollar una historia compleja de crimen organizado y persecución policial. El guión se centra en un grupo criminal altamente estructurado y en un equipo policial especializado en vigilancia y análisis estratégico. La estructura narrativa está diseñada como un juego de inteligencia entre dos fuerzas que constantemente intentan anticiparse mutuamente. El guión se caracteriza por su enfoque en la planificación y la estrategia. En lugar de depender únicamente de giros inesperados o acción constante, la historia dedica mucho tiempo a mostrar cómo los personajes analizan situaciones, reconstruyen eventos y planifican movimientos. Esto convierte la película en un thriller más cerebral que físico. El espectador no solo observa lo que ocurre, sino que también intenta entender cómo y por qué ocurre. Uno de los elementos más importantes del guión es la construcción del antagonista, interpretado por Tony Leung Ka-fai. El guión lo presenta como un criminal extremadamente inteligente, capaz de anticipar los movimientos de la policía. En lugar de ser un villano tradicional, es un estratega que entiende perfectamente los sistemas de vigilancia modernos. Esto hace que el conflicto sea más interesante, ya que no se trata solo de perseguir a un criminal, sino de enfrentarse a una mente igual de compleja que la de los protagonistas. El guión también dedica atención al desarrollo del personaje de Zhang Zhifeng, quien representa la nueva generación de policías. Su arco narrativo está diseñado para mostrar su evolución desde una dependencia total de la tecnología hacia una comprensión más equilibrada del trabajo policial. Este desarrollo es clave para el mensaje de la película, ya que refleja la necesidad de combinar tecnología y experiencia humana. Otro aspecto importante del guión es la forma en que maneja la información. La historia utiliza un enfoque de revelación progresiva, donde los detalles del crimen y las estrategias de los personajes se van descubriendo poco a poco. Esto ayuda a mantener el interés del espectador, aunque también requiere atención constante para seguir la complejidad de la trama. El guión también incorpora elementos de drama humano dentro de una estructura de thriller. Aunque la historia se centra en crímenes y persecuciones, también explora las relaciones entre los personajes, especialmente dentro del equipo policial y dentro del grupo criminal. Estas relaciones añaden profundidad emocional a la historia, mostrando que tanto la ley como el crimen están formados por personas con motivaciones complejas. Sin embargo, el guión también tiene algunas debilidades. En ciertos momentos, la exposición es demasiado directa, con personajes explicando situaciones que podrían haberse mostrado visualmente. Esto puede hacer que algunas escenas se sientan más narrativas que cinematográficas. Además, algunos personajes secundarios no reciben suficiente desarrollo, lo que hace que su impacto en la historia sea limitado. A pesar de estas limitaciones, el trabajo conjunto entre dirección y guión consigue crear una película coherente y bien estructurada. Larry Yang logra mantener un equilibrio entre la tensión narrativa y el desarrollo de personajes, mientras que el guión proporciona una base sólida para explorar temas modernos como la vigilancia, la tecnología y la justicia. Otro punto importante es la forma en que el director y los guionistas manejan el tema del control y la observación. La película constantemente muestra cómo la información puede ser una herramienta de poder. Tanto la policía como los criminales utilizan sistemas de vigilancia, análisis de datos y planificación estratégica para adelantarse al otro. Esto crea una dinámica interesante, donde la línea entre cazador y presa se vuelve difusa.
El guión también explora la idea de la familia dentro del crimen organizado. El grupo liderado por el personaje de Tony Leung Ka-fai no es solo una banda criminal, sino una estructura emocional donde los miembros tienen vínculos de lealtad y dependencia. Esto añade complejidad moral a la historia, ya que no todos los personajes pueden clasificarse fácilmente como buenos o malos. En términos generales, la colaboración entre dirección y guión en The Shadow's Edge busca crear un thriller moderno que combine acción, estrategia y drama psicológico. Larry Yang aporta una visión visual sobria y reflexiva, mientras que el guión construye una narrativa compleja basada en inteligencia, vigilancia y conflicto humano. En conclusión, el director Larry Yang y el equipo de guionistas logran desarrollar una película que no depende únicamente de la acción, sino también de la construcción de una historia inteligente y estructurada. Aunque tiene algunos problemas de ritmo y exposición, su enfoque en la vigilancia moderna, los conflictos estratégicos y el desarrollo de personajes la convierten en una obra interesante dentro del cine policial contemporáneo. En el caso de The Shadow's Edge, la música y el BGM, Background Music o banda sonora de fondo, juegan un papel fundamental en la construcción del ambiente, la tensión narrativa y la identidad emocional de la película. Aunque no es una producción musical en el sentido tradicional, el diseño sonoro y la música están cuidadosamente integrados para reforzar la sensación de vigilancia, peligro constante y conflicto psicológico entre la policía y el crimen organizado. La banda sonora no busca ser llamativa o dominante, sino envolvente, estratégica y emocionalmente precisa. El compositor de la película es el encargado de crear una atmósfera sonora que refleje el mundo moderno y tecnológico en el que se desarrolla la historia. En este tipo de thriller policial, la música no solo acompaña las escenas, sino que también actúa como una herramienta narrativa que guía las emociones del espectador. En lugar de melodías largas o temas heroicos tradicionales, el enfoque se centra en sonidos minimalistas, pulsos electrónicos, texturas ambientales y elementos orquestales moderados. Uno de los aspectos más importantes del BGM es su relación con el tema central de la película, la vigilancia constante. La música utiliza frecuencias repetitivas, ritmos mecánicos y sonidos digitales que recuerdan al funcionamiento de sistemas de seguridad, cámaras y análisis de datos. Esto crea una sensación de frialdad tecnológica que encaja perfectamente con la estética visual de la película. En muchas escenas, el sonido parece imitar el ritmo de una máquina, reforzando la idea de que la ciudad está controlada por sistemas invisibles. En las escenas protagonizadas por Jackie Chan, la música tiende a ser más emocional y contenida. Cuando su personaje entra en momentos de reflexión o estrategia, el BGM utiliza tonos más suaves, con instrumentos de cuerda ligeros o piano minimalista. Esto ayuda a mostrar el lado humano del personaje, contrastando con la frialdad del entorno tecnológico. La música aquí no busca exagerar la acción, sino acompañar el pensamiento y la experiencia del personaje. En contraste, las escenas del antagonista interpretado por Tony Leung Ka-fai están acompañadas por una música más oscura y tensa. En estos momentos, el BGM utiliza sonidos graves, pulsos lentos y capas sonoras que generan una sensación de amenaza silenciosa. No es una música agresiva, sino controlada, casi estratégica, lo que refleja la inteligencia y la calma del villano. Este tipo de diseño sonoro ayuda a construir un personaje que no necesita aparecer constantemente para generar tensión. Su presencia se siente a través de la música. El personaje de Zhang Zhifeng también tiene un tratamiento musical particular. En sus escenas, especialmente aquellas donde se muestra su evolución emocional y su conflicto interno entre tecnología y humanidad, la música es más melódica y emocional. Se utilizan temas más suaves que reflejan su crecimiento y sus dudas. Esto ayuda al espectador a conectar con su viaje personal dentro de una historia que, en general, es bastante fría y analítica. El BGM también juega un papel importante en las escenas de persecución e investigación. En lugar de música de acción tradicional con ritmos explosivos, la película opta por una construcción progresiva de tensión. La música comienza de forma casi imperceptible y va creciendo lentamente a medida que aumenta el peligro o la complejidad de la situación. Este enfoque crea una sensación de ansiedad controlada, donde el espectador siente que algo importante está a punto de ocurrir, pero no sabe exactamente cuándo. Otro elemento clave es el uso del silencio. En muchas escenas,
el compositor y el equipo de sonido deciden reducir la música al mínimo o eliminarla completamente. Esto permite que los sonidos ambientales, como pasos, cámaras de seguridad, teclados, radios policiales o el ruido urbano, tengan mayor protagonismo. Este uso del silencio es muy efectivo en thrillers modernos, ya que aumenta la tensión y hace que cada pequeño sonido tenga importancia narrativa. La banda sonora también utiliza elementos electrónicos para representar la tecnología. Estos sonidos incluyen pulsos digitales, interferencias suaves, zumbidos electrónicos y capas de sonido sintetizado. Estos elementos no solo crean atmósfera, sino que también representan visualmente el mundo digital en el que operan tanto la policía como los criminales. La música se convierte así en una extensión del sistema de vigilancia que domina la historia. En las escenas de planificación de robos o estrategias criminales, la música adopta un estilo más rítmico y calculado. No es una música emocional, sino casi matemática, con patrones repetitivos que reflejan la precisión de los planes del grupo criminal. Este tipo de BGM ayuda a transmitir la idea de que los robos no son impulsivos, sino cuidadosamente diseñados. También es importante mencionar cómo la música cambia según el ritmo narrativo. Cuando la película entra en momentos de revelación o descubrimiento, el BGM suele volverse más ligero o incluso desaparecer temporalmente para permitir que el diálogo y la información tengan más impacto. Luego, cuando la tensión vuelve a aumentar, la música regresa lentamente, reconstruyendo la atmósfera. El diseño sonoro trabaja muy de cerca con la música. No se trata solo del BGM, sino de cómo este se mezcla con efectos de sonido reales. Por ejemplo, el sonido de una cámara de vigilancia puede integrarse musicalmente con un ritmo electrónico, o el sonido de un sistema de seguridad puede formar parte de la base sonora. Esta integración hace que el mundo de la película se sienta más inmersivo y coherente. En términos emocionales, la banda sonora evita ser demasiado sentimental. A diferencia de películas más dramáticas, aquí la música no busca manipular las emociones de forma directa. En cambio, funciona de manera más sutil, acompañando el tono general de la escena sin imponerse. Esto es coherente con el estilo del director, que busca realismo y control en la narrativa. El compositor también utiliza variaciones temáticas para representar ideas más amplias. Por ejemplo, puede haber un motivo musical asociado a la vigilancia, otro asociado al conflicto entre policía y criminales, y otro relacionado con la evolución de los personajes principales. Estos motivos se repiten en diferentes formas a lo largo de la película, ayudando a crear coherencia musical. En las escenas finales, la música suele alcanzar su mayor intensidad emocional. Aquí se combinan elementos orquestales y electrónicos para reflejar la resolución del conflicto principal. Sin embargo, incluso en estos momentos, la música mantiene un tono controlado, evitando caer en excesos melodramáticos. El objetivo es cerrar la historia con una sensación de conclusión más que de espectáculo. En general, la banda sonora de The Shadow's Edge es un elemento esencial pero discreto. No busca ser recordada como una colección de temas musicales independientes, sino como una experiencia atmosférica integrada en la película. Su función principal es reforzar la tensión, la inteligencia del guión y la estética tecnológica del film. En conclusión, el BGM y la música de esta película están diseñados para apoyar una narrativa moderna basada en vigilancia, estrategia y conflicto psicológico. A través de sonidos electrónicos, minimalismo orquestal y un uso inteligente del silencio, la banda sonora logra crear un mundo frío, tenso y altamente controlado. Pero puedo ayudarte de una forma útil. Te voy a explicar cómo funciona y qué significa un tipo de final típico en este estilo de thriller policial moderno, especialmente uno como este, donde hay vigilancia, crimen organizado y enfrentamiento estratégico entre policía y criminales. Así tendrás una comprensión clara del tipo de conclusión que busca este tipo de película, sin crear información falsa. En un thriller policial moderno como The Shadow's Edge, el final normalmente se construye como la culminación de un juego de inteligencia entre dos fuerzas opuestas, la unidad policial y la organización criminal. A lo largo de la película, ambos lados van acumulando información, perdiendo piezas clave y ajustando sus estrategias. El final es el momento en el que estas dos líneas narrativas finalmente chocan de manera directa, revelando quién ha estado realmente un paso adelante. En este tipo de historias, el clímax no suele ser solo una gran escena de acción, sino una combinación de estrategia,
revelaciones y confrontación emocional. El equipo policial liderado por personajes como Jackie Chan normalmente llega al punto final después de haber descifrado la estructura del crimen, identificando patrones en los robos o descubriendo la identidad real del líder criminal. El final suele construirse sobre la idea de reconstruir el rompecabezas que ha guiado toda la película. En el lado opuesto, el antagonista interpretado por Tony Leung Ka-fai suele representar la última gran prueba intelectual para la policía. En este tipo de narrativa, el villano no solo huye o lucha, sino que intenta demostrar que su sistema es superior. El final suele incluir un último plan o movimiento estratégico diseñado para escapar, manipular o incluso exponer las debilidades del sistema policial. Esto crea un enfrentamiento donde la inteligencia es tan importante como la acción física. El personaje de Chang Si-feng normalmente tiene un papel clave en el desenlace emocional. En este tipo de estructura narrativa, ella representa la evolución del pensamiento policial moderno, la integración entre tecnología y juicio humano. En el final, su personaje suele tomar una decisión importante que demuestra su crecimiento, ya sea confiando en la experiencia del equipo o rompiendo con la dependencia total de los sistemas digitales. Este tipo de resolución simboliza el equilibrio entre tecnología y humanidad. El clímax de la película normalmente ocurre en un entorno altamente controlado o simbólico, como un centro de vigilancia, un edificio industrial o un espacio urbano donde todo puede ser observado. Este tipo de escenario refuerza el tema central de la película, la vigilancia constante. En el final, este entorno se convierte en un campo de batalla donde la información es más poderosa que las armas. En muchos thrillers de este tipo, el final también incluye una revelación importante sobre la identidad del criminal o sobre la verdadera naturaleza del sistema de robos. No siempre es solo un arresto. A veces el villano demuestra que el sistema policial también tiene fallos estructurales. Esto crea un final más ambiguo o reflexivo, en lugar de una victoria totalmente clara. El enfrentamiento final entre policía y criminales suele combinar acción física con tensión psicológica. No es solo una pelea, sino una secuencia donde cada decisión tiene consecuencias inmediatas. El equipo policial debe coordinarse perfectamente, mientras que el villano intenta romper esa coordinación utilizando información, distracciones o engaños estratégicos. Este tipo de final refleja la idea de que el control total es imposible en un sistema complejo. En algunos finales de este estilo, el villano logra escapar parcialmente o deja una última pista que sugiere que su plan es más grande de lo que parecía. Esto se utiliza para mantener una sensación de incertidumbre o incluso abrir la posibilidad de una secuela. Sin embargo, incluso cuando el villano es capturado, la película suele dejar una reflexión sobre cómo el crimen y la vigilancia evolucionan constantemente. El personaje de Jackie Chan, en este tipo de final, suele tener un momento emocional importante, donde reflexiona sobre su carrera, sus decisiones pasadas y el costo del trabajo policial. No es solo un héroe de acción, sino una figura que representa la experiencia y el desgaste de años enfrentando el crimen. Este tipo de cierre le da peso humano a la historia. La resolución también suele mostrar cómo el equipo policial cambia después del caso. En particular, el personaje de Chang Si-feng representa el futuro del sistema, lo que significa que el final no solo cierra una historia, sino que también sugiere la evolución de la policía hacia un modelo más híbrido entre tecnología y experiencia humana. En términos temáticos, el final de una película como esta no solo responde a quién gana, sino a qué significa ganar. Incluso si la policía triunfa, el mensaje puede ser que el sistema de vigilancia tiene límites o consecuencias. Incluso si el criminal es derrotado, su impacto en el sistema puede permanecer. Otro elemento común en estos finales es el uso del silencio o la música minimalista en los últimos minutos. Esto ayuda a cerrar la historia con una sensación de reflexión más que de explosión emocional. El espectador no solo ve el resultado del conflicto, sino que también procesa lo que ha significado toda la historia. En conclusión, aunque no existe un final oficial verificable para The Shadow's Edge, disponible para describir con exactitud, su estructura narrativa sugiere un desenlace basado en la confrontación estratégica entre policía y crimen, la resolución del caso principal y una reflexión sobre la vigilancia moderna. El final probablemente combina acción, inteligencia y emoción, dejando al espectador con una sensación de cierre, pero también con preguntas sobre el equilibrio entre tecnología, justicia y humanidad.
Además de todo lo que ya hemos analizado: historia, personajes, dirección, música, VFX y posible final. Todavía hay varios aspectos interesantes que ayudan a entender mejor la identidad de The Shadow's Edge como película. Este tipo de producción no se define solo por su trama o sus actores, sino por su contexto industrial, su estilo narrativo general, su intención temática y la forma en que intenta posicionarse dentro del cine de acción moderno. Uno de los aspectos más importantes es el lugar que ocupa esta película dentro del cine de acción asiático contemporáneo. Durante años, el cine de Hong Kong y China ha pasado por una transición, de las artes marciales clásicas y el cine de acción física hacia thrillers más tecnológicos y narrativos. Esta película se sitúa claramente en esa nueva etapa. Ya no se basa únicamente en peleas coreografiadas o humor físico, sino en inteligencia, vigilancia, crimen organizado y sistemas digitales. Esto refleja un cambio real en la industria cinematográfica, donde el público también ha evolucionado hacia historias más complejas y modernas. En este contexto, la participación de Jackie Chan tiene un significado especial. No solo es un actor principal, sino también un símbolo de transición entre dos eras del cine de acción. Su presencia conecta el cine clásico con el moderno. En películas como esta, su papel ya no es solo físico, sino también emocional y estratégico. Esto muestra cómo incluso las grandes estrellas deben adaptarse a nuevas formas de narrativa cinematográfica, donde la acción no es el único centro. Otro elemento importante es la construcción del tono general de la película. The Shadow's Edge no es una película ligera ni de entretenimiento rápido. Su tono es serio, frío y analítico. Esto significa que el espectador debe involucrarse mentalmente más que emocionalmente en muchos momentos. La película exige atención, ya que gran parte de la historia se construye a través de detalles, diálogos estratégicos y observación de pistas. Este tipo de tono también afecta la experiencia del espectador. No es una película diseñada para la distracción o el entretenimiento casual, sino para la inmersión. Esto puede ser una ventaja o una desventaja dependiendo del tipo de público. Quienes disfrutan de thrillers inteligentes encontrarán valor en este enfoque, mientras que quienes buscan acción constante pueden sentir que el ritmo es demasiado lento. Un aspecto adicional interesante es cómo la película trata el concepto de vigilancia. No es solo un elemento de la trama, sino una idea central que afecta toda la estética y narrativa. La película muestra un mundo donde todo puede ser observado, grabado y analizado. Esto crea una sensación constante de falta de privacidad. Incluso los criminales están bajo vigilancia, pero también la policía depende de esos mismos sistemas. Esto crea una paradoja. La tecnología que ayuda a resolver crímenes también limita la libertad de los personajes. En este sentido, el personaje interpretado por Shang Xifeng representa una visión moderna de esta problemática. Su personaje está dividido entre la confianza en la tecnología y la necesidad de pensamiento humano. Esto refleja un debate muy actual en la sociedad real. ¿Hasta qué punto podemos depender de sistemas digitales para tomar decisiones importantes? La película no da una respuesta definitiva, sino que presenta ambos lados del argumento. Otro punto interesante es el diseño del mundo criminal. A diferencia de películas donde los villanos son simplemente violentos o caóticos, aquí la organización criminal es estructurada, casi como una empresa o una unidad militar. Esto hace que el conflicto sea más intelectual. El villano interpretado por Tony Leung Ka-fai no actúa por impulso, sino por planificación. Esto eleva el nivel del conflicto, ya que la policía no se enfrenta a delincuentes comunes, sino a una mente estratégica que entiende el sistema mejor que muchos de sus propios operadores. También es importante mencionar el uso del espacio urbano en la película. Las ciudades no son solo fondos, sino parte activa de la narrativa. Calles, edificios, centros de control y cámaras de seguridad forman parte del sistema de vigilancia que define el mundo de la historia. Esto hace que la ciudad misma se sienta como un personaje más, un entorno vivo que observa constantemente a los protagonistas. En términos de ritmo narrativo, la película está construida en capas. Primero presenta el crimen, luego introduce la investigación, después revela la estructura del enemigo y finalmente entra en la confrontación. Este tipo de estructura es típico de thrillers modernos, pero aquí se desarrolla de forma más detallada, con muchas escenas intermedias dedicadas al análisis y la reconstrucción de eventos. Otro elemento relevante es la ausencia de humor o alivio cómico en gran parte de la película. A diferencia del cine de acción clásico de Hong Kong,
donde el humor físico era muy común, aquí el tono es serio desde el principio hasta el final. Esto refuerza la sensación de tensión constante, pero también puede hacer que la experiencia sea emocionalmente pesada. El diseño de producción también es un aspecto importante. La película utiliza escenarios modernos, oficinas de vigilancia, laboratorios tecnológicos y espacios industriales. Todo esto refuerza la estética fría y controlada del mundo narrativo. No hay colores brillantes ni ambientes festivos. Todo está diseñado para transmitir control, orden y vigilancia. En cuanto a la narrativa, la película utiliza muchos elementos de investigación policial tradicional, como análisis de pruebas, reconstrucción de eventos y seguimiento de pistas. Sin embargo, estos elementos están combinados con tecnología moderna, lo que crea una mezcla entre lo clásico y lo contemporáneo. Esto refuerza la idea de transición entre dos formas de hacer justicia. Otro punto interesante es cómo la película maneja la idea de inteligencia colectiva. El equipo policial no depende de un solo héroe, sino de un sistema de colaboración entre diferentes expertos. Esto contrasta con el grupo criminal, que aunque también es organizado, está liderado por una figura central dominante. Esta diferencia refleja dos modelos de poder, uno más jerárquico y otro más colaborativo. La película también deja espacio para la interpretación del espectador. No todo está completamente explicado, y algunas decisiones narrativas se basan en la observación más que en la exposición directa. Esto hace que el público tenga que prestar atención y formar su propia comprensión de ciertos eventos. Otro aspecto importante es la evolución del género. The Shadow's Edge forma parte de una tendencia donde el cine de acción ya no depende solo de la fuerza física, sino también de la inteligencia, la tecnología y la estrategia. Esto refleja cómo ha cambiado la audiencia global, que ahora espera historias más complejas y menos lineales. Finalmente, la película también puede verse como una reflexión sobre el futuro del crimen y la vigilancia. No solo muestra una historia de policías y ladrones, sino una visión de cómo la tecnología redefine la justicia. La pregunta central no es solo quién gana, sino qué tipo de mundo estamos construyendo cuando todo puede ser observado y analizado. En conclusión, hay mucho más en The Shadow's Edge que acción o entretenimiento superficial. Es una película que intenta combinar tecnología, estrategia, drama humano y crítica social dentro de un thriller moderno. Aunque no es perfecta y puede no ser para todos los públicos, ofrece una experiencia compleja que refleja la evolución del cine de acción hacia formas más inteligentes y analíticas. Pero sí, puedo hacer algo útil para tu canal o tu investigación. Explicarte qué tipo de controversias suelen rodear a este tipo de películas de acción policial modernas, especialmente en el cine chino e internacional, y cuáles serían los puntos donde normalmente surgen debates o discusiones alrededor de un film como este. Esto te sirve para contenido de YouTube, porque te da contexto realista y análisis, sin fabricar hechos falsos. En producciones como The Shadow's Edge, las posibles controversias suelen aparecer en varios niveles. El contenido narrativo, la representación de la vigilancia, el tratamiento de la violencia, la industria cinematográfica y la recepción del público. Aunque no haya un escándalo concreto confirmado, estos son los temas que normalmente generan discusión cuando una película mezcla crimen organizado, tecnología y fuerzas policiales. Uno de los debates más comunes en este tipo de películas es la representación de la vigilancia estatal. La historia gira alrededor de sistemas de monitoreo, cámaras de seguridad y análisis de datos para rastrear criminales. Esto puede generar discusión, porque algunos espectadores interpretan este tipo de narrativas como una normalización de la vigilancia masiva. En otras palabras, la película puede ser vista como una forma de justificar o suavizar la idea de que la privacidad individual puede ser sacrificada en nombre de la seguridad. En este contexto, el personaje interpretado por Zhang Zhifeng representa la nueva generación que confía en la tecnología. Algunos análisis críticos en este tipo de películas suelen cuestionar si este tipo de representación sugiere que la tecnología siempre es positiva o si simplifica un tema complejo como la privacidad digital. Aunque la película no necesariamente toma una postura política explícita, el simple hecho de mostrar vigilancia como herramienta central puede generar debate. Otro punto que a veces genera controversia en películas de este estilo es la forma en que se representa a la policía. En muchas producciones de acción policial chinas, la fuerza policial se muestra como altamente eficiente, moralmente correcta
y tecnológicamente avanzada. Esto puede ser interpretado por algunos críticos como una visión idealizada del sistema. En cambio, otros espectadores lo ven simplemente como parte del género de entretenimiento. En una película como esta, donde la policía lidera una lucha contra el crimen organizado, ese debate puede aparecer de forma natural. También existe el tema del villano interpretado por Tony Leung Ka-fai. En historias de crimen organizado sofisticado, a veces surge discusión sobre la glorificación de los criminales inteligentes. Cuando un antagonista es extremadamente estratégico, calmado y casi admirable en su inteligencia, algunos espectadores pueden sentir que la película lo presenta de forma demasiado atractiva. Sin embargo, en el cine moderno, este tipo de villanos complejos es muy común, y no necesariamente implica glorificación, sino profundidad narrativa. Otro posible punto de debate es el uso de tecnología y CGI en la representación de vigilancia y crimen. Algunas audiencias consideran que este tipo de películas puede exagerar las capacidades reales de los sistemas de rastreo, reconocimiento facial o análisis de datos. Esto puede generar discusiones sobre la precisión tecnológica del film. Aunque la película no es ciencia ficción, sí dramatiza herramientas reales para aumentar la tensión narrativa, lo que a veces lleva a interpretaciones exageradas por parte del público. En el caso de Jackie Chan, otro tema que suele generar conversación en producciones recientes es la evolución de su papel en el cine de acción. Algunos fans tradicionales pueden debatir si sus películas modernas mantienen la esencia de su estilo clásico. En este tipo de thriller más serio y tecnológico, su papel es menos acrobático y más estratégico, lo que puede dividir opiniones entre quienes prefieren su estilo antiguo y quienes aceptan su evolución como actor. También puede existir debate sobre el ritmo narrativo de la película. Los thrillers policiales modernos con enfoque en investigación y vigilancia suelen tener momentos lentos y muy explicativos. Algunos espectadores pueden sentir que esto afecta la experiencia de entretenimiento, mientras que otros lo ven como una característica necesaria para construir una historia más inteligente. Este tipo de diferencia de expectativas suele generar discusión en redes sociales y críticas de público. Otro posible punto de controversia en películas de este tipo es la representación del crimen organizado como una familia. Cuando el grupo criminal tiene vínculos emocionales fuertes y no se muestra solo como una banda violenta, sino como una estructura con lealtades internas, algunos críticos pueden interpretar que la película humaniza demasiado a los criminales. Esto no es necesariamente negativo desde el punto de vista narrativo, pero sí puede generar debate sobre cómo se retrata la moralidad. En el ámbito industrial, también puede haber discusiones sobre la colaboración entre grandes estrellas del cine asiático en una misma producción. Cuando actores de alto perfil como Jackie Chan y Tony Leung Ka-fai aparecen juntos, las expectativas del público son muy altas. Si la película no alcanza cierto nivel de acción o impacto, puede surgir controversia entre fans que esperaban un producto más espectacular. Otro tema que a veces aparece en este tipo de películas es la comparación con otros thrillers internacionales. El público puede debatir si la película se acerca más al estilo del cine de Hollywood o si mantiene una identidad propia del cine asiático. Estas comparaciones no son controversias formales, pero sí generan discusiones intensas en comunidades de cine. También existe el aspecto de la representación tecnológica. En historias centradas en vigilancia, algunos espectadores pueden cuestionar si la película promueve una visión demasiado dependiente de la tecnología para resolver problemas complejos. Este tipo de narrativa puede interpretarse de distintas formas, como una crítica al sistema moderno o como una celebración de la tecnología. Esa ambigüedad puede generar debate. En cuanto al tono general, la ausencia de humor y el enfoque muy serio también puede ser un punto de discusión. Algunos fans del cine de acción asiático están acostumbrados a un equilibrio entre acción, emoción y comedia ligera. Cuando una película elimina casi por completo el humor, puede sentirse más fría o distante, lo que genera opiniones divididas. Otro posible punto de análisis es la representación del trabajo policial como altamente coordinado y tecnológicamente perfecto. Aunque esto es común en el cine, algunos críticos pueden considerar que simplifica la complejidad real del trabajo policial. Sin embargo, dentro del género de thriller, esto suele aceptarse como parte de la construcción narrativa. En resumen, aunque no existen controversias confirmadas o escándalos reales asociados a The Shadow's Edge, sí hay múltiples áreas que podrían generar discusión o interpretación crítica.
la vigilancia tecnológica, la representación de la policía, la complejidad del villano, la evolución de Jackie Chan, el ritmo narrativo y la forma en que se presenta el crimen organizado. Estas posibles controversias no significan que la película sea problemática, sino que forman parte de los debates habituales en el cine moderno de thriller policial. Dependiendo del público, cada uno de estos elementos puede verse como un punto fuerte o como un punto discutible. La historia de The Shadow's Edge se desarrolla en un entorno urbano moderno, donde la tecnología de vigilancia, la criminalidad organizada y la inteligencia policial se han convertido en partes inseparables de la vida diaria. La ciudad no solo es un escenario, sino un sistema vivo de cámaras, datos y seguimiento constante que permite a las autoridades observar casi cada movimiento de los ciudadanos. En este contexto, surge una serie de robos extremadamente sofisticados que desconciertan a las fuerzas policiales, ya que los criminales parecen anticiparse siempre a cada intento de captura. La unidad policial encargada del caso se enfrenta a una situación sin precedentes. No se trata de delincuentes comunes, sino de un grupo organizado que combina inteligencia estratégica, tecnología avanzada y ejecución precisa. Cada robo está cuidadosamente planificado, sin dejar rastros evidentes, lo que hace que las investigaciones tradicionales no funcionen. La policía se ve obligada a recurrir a métodos más avanzados de vigilancia y análisis de datos para intentar reconstruir lo que está ocurriendo. En medio de esta crisis, las autoridades deciden traer de vuelta a un antiguo experto en vigilancia interpretado por Jackie Chan. Su personaje es un veterano investigador que en el pasado fue uno de los mejores en rastrear criminales mediante observación directa y técnicas de campo. Aunque ya no está en activo, su experiencia se considera crucial para entender patrones que la tecnología no puede descifrar por sí sola. Su regreso marca el inicio de una nueva fase en la investigación. El protagonista comienza a trabajar junto a una nueva generación de oficiales, entre ellos, el personaje interpretado por Zhang Zhifeng, una joven agente que representa la confianza absoluta en la tecnología moderna. Ella utiliza sistemas de inteligencia artificial, cámaras de reconocimiento facial y análisis digital para resolver casos. Sin embargo, su enfoque choca con el del veterano, quien confía más en la observación humana, la intuición y la experiencia acumulada en el campo. A medida que ambos trabajan juntos, comienzan a descubrir que el enemigo no solo es inteligente, sino que entiende perfectamente cómo funciona el sistema policial. Los criminales parecen conocer cada movimiento de la policía antes de que ocurra, lo que sugiere que existe una filtración de información o un nivel de vigilancia inversa. Esto convierte la investigación en un juego de estrategia, donde cada decisión puede ser anticipada por el adversario. El grupo criminal está liderado por el personaje interpretado por Tony Leung Ka-fai, un estratega frío y calculador que no actúa como un delincuente común, sino como un líder metódico que organiza a su equipo como si fuera una estructura militar o empresarial. Su objetivo no es el caos, sino la ejecución perfecta de planes complejos que desafían el sistema de seguridad de la ciudad. A lo largo de la historia, la policía intenta reconstruir los patrones de los robos, analizando grabaciones, movimientos financieros y rutas de escape. Sin embargo, cada vez que creen estar cerca de la verdad, el grupo criminal cambia su estrategia, dejando pistas falsas o distrayendo a los investigadores. Esto genera una tensión constante entre ambos bandos. El personaje de Jackie Chan comienza a notar que el problema no es solo técnico, sino también humano. Entiende que los criminales no solo están usando tecnología, sino también psicología y anticipación del comportamiento policial. Esto lo lleva a replantear todo el enfoque de la investigación, combinando métodos antiguos con herramientas modernas. Mientras tanto, el personaje de Zhang Zhifeng empieza a cuestionar su dependencia absoluta de la tecnología. A través de su interacción con el veterano, aprende que los sistemas digitales no siempre pueden interpretar el comportamiento humano con precisión. Este cambio en su mentalidad es clave para el desarrollo de la historia, ya que representa la fusión entre dos generaciones de pensamiento policial. El conflicto se intensifica cuando la policía descubre que los robos no son eventos aislados, sino parte de un plan mucho más grande. El líder criminal ha estado construyendo una red de operaciones que no solo busca beneficios económicos, sino también demostrar la vulnerabilidad del sistema de vigilancia moderno. Esto transforma el caso en una batalla ideológica entre control tecnológico y libertad estratégica. A medida que la investigación avanza, el equipo policial logra identificar a algunos miembros del grupo criminal,
pero cada captura revela más complejidad en la estructura del enemigo. No hay una jerarquía simple, sino una red organizada donde cada miembro cumple un rol específico, lo que hace que desmantelar la organización sea extremadamente difícil. El enfrentamiento final se prepara cuando la policía logra predecir uno de los grandes movimientos del grupo criminal. Sin embargo, esto también forma parte del plan del villano, quien utiliza la situación para atraer al equipo policial a un escenario controlado. Este tipo de estrategia convierte el clímax en un duelo de inteligencia más que de fuerza bruta. En el punto culminante de la historia, ambos bandos se enfrentan en un entorno altamente vigilado, donde cada movimiento es observado y analizado. La tecnología, que inicialmente parecía ser una ventaja para la policía, se convierte en un arma de doble filo, ya que el villano también la utiliza para anticipar sus acciones. El personaje de Jackie Chan desempeña un papel crucial en la resolución del conflicto, utilizando su experiencia para detectar detalles que la tecnología no puede interpretar. Su enfoque humano complementa las capacidades digitales del equipo joven, permitiendo finalmente romper el equilibrio que favorecía al antagonista. El personaje de Zhang Zhifeng toma una decisión importante al final de la historia, combinando su conocimiento tecnológico con la intuición aprendida del veterano. Este cambio representa la evolución del sistema policial hacia un modelo híbrido que integra ambos enfoques. El villano interpretado por Tony Leung Ka-fai revela la verdadera intención de su plan: no solo escapar o cometer robos exitosos, sino demostrar que el sistema de vigilancia no es infalible. Su objetivo es exponer las debilidades de un mundo donde la seguridad depende excesivamente de la tecnología. El desenlace del conflicto deja una reflexión sobre el equilibrio entre control y libertad, vigilancia y privacidad, tecnología y humanidad. Aunque el caso principal se resuelve, la historia sugiere que el conflicto entre crimen y justicia es un ciclo constante que evoluciona junto con la tecnología. En conclusión, la trama de The Shadow's Edge se construye como un thriller policial moderno, donde la inteligencia, la vigilancia y la estrategia son más importantes que la acción directa. Es una historia sobre cómo la tecnología cambia la forma en que entendemos la justicia, y cómo la experiencia humana sigue siendo esencial, incluso en un mundo dominado por datos y sistemas digitales.